Hola Sol, ¿cómo estás? Hola, bien, gracias. Qué dicha, me alegro. Voy a proyectar el video de apertura y inmediatamente te doy los controles a vos para que ya te encargues Perfecto. de dar tu conferencia. ¿Y me presentas o qué? Ujú, yo te presento. Súper. Entonces, bueno, primero que todo, muy buenos días a todas las personas que nos están acompañando y muchísimas gracias Sol, de verdad, por sacar el rato y acompañarnos en esta ruta hacia la transformación digital. De verdad que para Babel es un honor tenerte como conferencista, por todo tu expertise y por todo tu liderazgo en temas de tecnología y de capital humano, de desarrollo. Y de verdad que es un honor poder tenerte acá. Vamos a, primero que todo, a proyectar el video de apertura y después procederemos a hacer ya formalmente la apertura de la conferencia. Bienvenidos y bienvenidas a la ruta hacia la transformación digital. Espacio brindado por Grupo Babel para que te adaptes a la era digital de la mano de los mejores especialistas en el tema, como lo son Ainovatec, Huawei, Appgate, Solem, Proactivanet, Microsoft, Procomer, Camtic. Agradecemos a todos ellos por ser parte de esta ruta hacia la transformación digital. Bueno, de acuerdo. Primero que todo, nuevamente, muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Esta es la última semana de la ruta hacia la transformación digital. En realidad nos extendimos una semana más debido a la gran demanda que hemos tenido y a la gran participación que hemos tenido en esta ruta, la cual ha sido bastante exitosa y la cual espero haya sido de muchísimo provecho para todas las personas que nos han acompañado. Comentarles brevemente que Grupo Babel es la empresa encargada de organizar rutas en la transformación digital con el objetivo de acompañar, asesorar y explicarle un poquito a las empresas sobre cuál es esa ruta ideal para transformarse digitalmente. Grupo Babel es una empresa especializada en la implementación de servicios y soluciones de transformación digital, ya con 18 años de trayectoria, con diferentes sedes a nivel de Centroamérica, el Caribe y México. Procedo a presentar a nuestra conferencista del día de hoy, que como les comenté, es una mujer líder con muchísimo conocimiento y expertise, una mujer que admiro montones por su gran trayectoria. Les presento a la Máster Sol Echeverría, Founding Partner and President de Factor Humano y además representante del Clúster de Ciberseguridad de Costa Rica. Estudió psicología en Ocasio, Costa Rica y obtuvo una maestría en psicología clínica en la Universidad Laval en Quebec, Canadá. Posee una maestría en Dirección Estratégica de Recursos Humanos en EOIE, España, y un MBA en INCAE, Nicaragua. Adicionalmente, tiene estudios de Fundraising Exponential en Harvard y de Ciencia de Toma de Decisiones en Stanford University. Sol tiene una trayectoria de más de 15 años asesorando organizaciones en el sector público, privado y social en el fortalecimiento del capital humano y el desarrollo organizacional. Su pasión por el emprendimiento y liderazgo femenino también la han motivado a apoyar como voluntaria a Voces Vitales Costa Rica, como capacitadora de mentoras y a Founder Institute como mentora de emprendedores. Entonces, Sol, te doy la palabra, de verdad, muchísimas gracias por acompañarnos y sé que esta conferencia va a ser todo un éxito. Nada más, antes de darte la palabrita, indicarle a las personas que la sesión de preguntas se va a hacer al final, pero que de igual manera, si desean ir formulando sus preguntas conforme Sol va hablando, no hay ningún problema. Nosotros las estaremos leyendo al final de la sesión. Muchísimas gracias, Bárbara. De verdad que la admiración es mutua y muchas gracias a Grupo Babel por organizar esta serie de actividades que ha sido tan interesante, tan valiosa para compartir conocimiento en una audiencia tan grande en toda Latinoamérica. Y bueno, a mis queridos amigos que ya tenemos pues bastante tiempo de colaborar juntos, Babel y Factor Humano, y bueno, tenemos muchos proyectos en conjunto de mucho nivel y sabemos el calibre de Grupo Babel, así que es un honor estar aquí, muy agradecida por el espacio definitivamente. Y para conversar además de un tema que me apasiona, que me parece fundamental,
que definitivamente tenemos que explorar, como es el trabajo interdisciplinario, el trabajo colaborativo para justamente avanzar en este proceso en el que estamos de transformación digital. Así que bueno, voy a compartir unas filminas que me van a ayudar pues a llevar las ideas que quiero compartir y efectivamente pues, vamos a vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas, así que voy a compartir algunas ideas que quiero dejarles y luego dejar suficiente espacio para que podamos tener una interacción. Me interesa muchísimo conocer las opiniones de quienes nos escuchan en distintos lugares de Costa Rica y distintos lugares de Latinoamérica. Muchas gracias por su atención y su tiempo, de verdad. Bueno, como les decía, el enfoque multidisciplinario para impulsar la transformación digital es un tema importantísimo que tenemos que analizar desde diferentes puntos de vista, comenzando tal vez por establecer el contexto. Y es que estamos así, ¿verdad? Estábamos así, mejor dicho. En realidad tenemos bastantes años ya de estar hablando de transformación digital. Muchas organizaciones ya han comenzado procesos y van muy avanzados justamente en la incorporación de la digitalización de su modelo de negocio. Pero lo cierto es que la pandemia que nos afecta globalmente desde principios de este año, pues no hizo más que acelerarlo de una manera muy intensa, en realidad, casi al punto de que la transformación digital se convierte en la única posibilidad de sobrevivencia de muchos modelos de negocio. Entonces, ese es el contexto actual. Esto me parece que tiene de bueno y tiene de complicado, ¿verdad? Entonces, es importante saber eso porque si bien es cierto, la crisis sanitaria global, la pandemia, acelera un proceso que probablemente sin que estuviera pasando esta pandemia hubiera durado todavía unos años más en proceso de incremento en cuanto a la transformación de organizaciones y de instituciones. La pandemia nos lo acelera y nos hace rápidamente darnos cuenta que sí es posible hacer esa transformación y hacer esos cambios, etcétera, y seguir adelante. Pero también una cosa es cambiar porque tenemos la intención de cambiar y otra cosa es cambiar porque me veo forzado a cambiar. Y en este momento nos estamos viendo forzados a cambiar. Entonces, esto es una conciencia muy importante que tienen que tener los equipos que lideran estos procesos en este momento, de saber que tenemos que manejar el hecho de que estamos teniendo que hacerlo un poco a la fuerza y es bueno, pero tenemos que tener esa conciencia de la situación y el contexto. Sobre todo, ¿por qué razón? Porque, bueno, el componente humano del cambio, ¿verdad? Y de la transformación digital, pues es esencial. Lo saben, se dice mucho en la literatura, lo sabemos todos quienes hemos estado involucrados en proyectos de este tipo. Justamente el componente humano subyace la posibilidad del éxito de estos proyectos a lo largo del camino, del éxito en todo nivel. Y también sabemos que estos procesos de transformación organizacional tienen distintos niveles. Tenemos el nivel de la tecnología, por supuesto, tenemos el nivel de los nuevos procesos de trabajo, la nueva forma de conducir las organizaciones a partir de las tecnologías digitales, pero tenemos el componente organizacional y de las personas que es el que tiene que ver con cómo nos relacionamos, cómo nos comunicamos, cómo colaboramos. Una nueva manera de hacer esto, que no necesariamente es sencilla para todas las personas. Acordémonos que el cambio a nivel humano tiene distintas dimensiones, algunas dimensiones más visibles, otras dimensiones invisibles. Desde que Freud descubrió el inconsciente, sabemos que hay un montón de cosas de los seres humanos que no pasan necesariamente en el plano de lo evidente, de lo visible, de lo que podemos hablar con claridad, sino que hay muchas cosas que pasan por dentro sin tener muchísima claridad, como a veces algunas resistencias al cambio que no necesariamente son fácilmente nombradas dentro de los equipos de trabajo, etcétera. Entonces, todo esto es algo que es muy importante porque forma parte de los procesos de transformación. Es importante saber que es así y saber cómo manejarlo. Y por eso el trabajo multidisciplinario es tan importante y vamos a elaborar más sobre esto.
Por otra parte, ciertamente el cambio es para valientes, por lo menos así lo pensamos. Definitivamente el cambio no es necesariamente la zona de confort a la cual aspiramos los seres humanos. Los seres humanos tenemos una tendencia natural, evidentemente, a adaptarnos. Es más, toda la naturaleza tiene una tendencia natural a la estabilidad. Entonces, el cambio es una fuente de estrés, ciertamente, pero no siempre el estrés es malo, ¿verdad? No siempre el vernos expuestos a cambiar es algo que al final de cuentas sea malo y negativo. Es la única forma de crecer, es la única forma de desarrollarse, ¿verdad? Entonces, hay en alguna medida esta exposición a salirse de la zona de confort para las organizaciones es la única forma de poder crecer y para las personas también, ¿no? Entonces, pero hay que saber que a nivel de las organizaciones es necesario tener la actitud y las ganas de cambiar, ¿verdad? Si una organización no tiene esa actitud y esas ganas de cambiar, pues va a ser más difícil, definitivamente, ¿verdad? Los equipos que lideran van a tener que esforzarse más y llevar más resistencia, más tracción en contra de esos procesos de cambio, ¿verdad? Entonces, se necesita la agilidad necesaria, la agilidad para el cambio que comienza por el gusto, por el interés, por estar convencidos de que el cambio es necesario y es importante, ¿verdad? Porque las barreras, nuevamente, como les planteaba, las barreras pueden ser muchas y muchas son invisibles, ¿cierto? No todas son necesariamente evidentes. Entonces, las barreras que tienen que ver particularmente con el factor humano, a veces son barreras de naturaleza y de índole cultural, a veces tienen que ver con las capacidades que tengan los equipos justamente para poder entrar en estos nuevos modelos productivos, en estos nuevos modelos de negocio y justamente las condiciones que rodean la productividad humana en general. Entonces, voy a elaborar un poquito en cada una de estas cosas con bastantes elementos. Lo que estamos buscando todos al final es poder construir cultura digital, ¿verdad? Eso es lo que quieren los equipos de tecnología que lideran, ¿verdad? Los equipos de TI que lideran estos procesos, los equipos de recursos humanos que los apoyan y todos los equipos a lo largo de distintas especialidades que se agrupan para poder avanzar en estos procesos de transformación digital en las organizaciones. Pero lo que está en la base es que estamos buscando cultura digital, construir cultura digital. Esto aplica para los países también, ¿no? Aplica para los países a nivel macro. ¿Qué es una cultura digital? Es, por una parte, una cultura de decisiones, ¿verdad? Cultura digital es cultura de toma de decisión, ¿verdad? Es gestión basada en datos, gestión basada en evidencia de datos, acostumbrarnos a trabajar sobre la base de la evidencia de los datos y, por supuesto, con fuerte enfoque a resultados, ¿verdad? Entonces, esto tiene un componente tecnológico y se necesitan las tecnologías adecuadas para poder lograr esa toma de decisiones basada en evidencia de datos, pero también tiene un componente de una nueva forma de trabajar, una nueva forma de hacer las cosas, acostumbrarnos a trabajar distinto. También otro componente de la cultura digital es la agilidad. Hablamos mucho de agilidad, pero es mucho más fácil decirlo que hacerlo, sin duda, ya lo sabemos, ¿verdad? ¿Qué implica una cultura ágil? Bueno, implica cosas como la posibilidad de descentralización del poder, de las decisiones, ¿verdad? Permitir que esto tiene que ver con empoderamiento, descentralización y empoderamiento para que los equipos que se estructuran para poder avanzar de manera ágil tengan la capacidad de tomar decisiones independientes y que no todas las decisiones se tengan que tomar en el centro de control. Después, por supuesto, el enfoque multidisciplinario. Una cultura no puede ser digital si no tiene un paradigma de multidisciplinariedad. ¿Sí? Entonces, tiene que poder haber reconocimiento de las diferentes disciplinas que son parte y muy buen engranaje entre esas disciplinas, una muy buena cohesión entre los expertos de distintas disciplinas para poder justamente avanzar con agilidad. Esto tiene que ver con flexibilidad también, adaptación a lo nuevo. Entonces estamos viendo que es una serie de valores también que están relacionados con la cultura ágil, valores que tienen que poder vivir y experimentar sus líderes para luego modelar eso en la conducta para los distintos equipos. Entonces, por ahí ya vamos viendo por dónde va el trabajo.
Y después también ser una cultura de aprendizaje. Eso es otro componente de la cultura digital. Aprender, 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 ¿verdad? Y es hacer, aprender, hacer, aprender. Esa es la dinámica de las culturas digitales, que tiene que ver con, obviamente, con agilidad también y que abre la posibilidad para la innovación. Aquí abajito les puse un cuadrito que viene de la metodología de Scaled Agile Inc., en donde habla de la cultura digital y entonces de los componentes de la cultura de innovación. Pero, ¿cuáles son los componentes de la cultura de innovación de acuerdo a este modelo de Agility que voy a retomar en varias ocasiones ahorita en esta charla? Pero entonces vemos cómo tiene que ver justamente con la capacidad de experimentar, aprender e implementar, ¿verdad? Ir a probar, crear prototipos, avanzar. Entonces, esta capacidad de partir, digamos, los problemas en pedacitos e innovar es muy necesaria también para la cultura digital. Y bueno, entonces precisamente los equipos multidisciplinarios son los que van a permitir que esas decisiones se tomen en la misma mesa de trabajo, que las acciones que hay que tomar para poder avanzar en esa capacidad de hacer, aprender, adaptar, hacer, aprender, adaptar, eso es necesario que estén todas las personas que tienen la posibilidad de influir en esos procesos de avance sobre la misma mesa, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son las claves de los equipos multidisciplinarios? Claves para el éxito. 1, reconocer el valor de la diversidad de las capacidades, ¿verdad? Necesitamos poder cada quien saber qué es lo que le pone a la mesa, cuál valor trae a la mesa para colaborar, si somos los expertos en el área tecnológica o somos los expertos en el área de recursos humanos o los expertos en el área de mercadeo o de finanzas, etcétera, de las distintas áreas funcionales en la organización. Todos necesitan poder reconocer el valor que el otro trae a la mesa, ¿verdad? Para poder entonces enriquecer justamente con el respeto a las opiniones de todos y la construcción de mejores ideas gracias a los aportes de todas las personas. Esto también tiene que ver con el empoderamiento del equipo, ¿verdad? El equipo necesita poder tomar sus decisiones después de procesos de conversación, de análisis, de escucha de las distintas personas expertas para poder juntos tomar la mejor decisión para el colectivo. Por supuesto que nada de esto funciona si no hay confianza, ¿verdad? La confianza es la base de cualquier vínculo, en realidad. Entonces, por supuesto que para el trabajo en equipo, el hecho de que exista confianza es fundamental y esto es parte del proceso de reconocimiento de las capacidades de los demás, pero además la construcción de vínculos humanos de confianza, ¿verdad? Si un equipo no tiene confianza entre sus miembros, cosa que a veces en los equipos multidisciplinarios puede ser un poquito más difícil, ¿verdad? Que en los equipos homogéneos, donde todos somos muy parecidos, es mucho más fácil construir confianza. Esto es importante que lo sepamos, porque muchas veces los equipos multidisciplinarios, sobre todo cuando se están constituyendo por primera vez, la gente no se conoce muy bien, no está acostumbrada a trabajar junta, no necesariamente está esta apreciación de la experticia de los demás miembros colegas. Entonces hay que hacer un trabajo para construir confianza y asegurarnos que estas personas son verdaderamente equipo de trabajo y que de verdad se sienten en la parte humana muy a gusto de ser parte de ese grupo. Y la comunicación es el otro tema fundamental que hay que tomar en cuenta, que todas estas cosas, ¿verdad? La comunicación asertiva, la capacidad, la confianza permite que haya buena comunicación porque podemos decirnos las cosas y podemos cuestionarnos con respeto. Tal vez alguien pone en duda tal vez una idea de alguien más, pero con el espíritu de ir construyendo en este ejercicio de hacer y aprender, siempre con respeto, siempre con esa dinámica positiva que facilita la confianza. Entonces, la comunicación es fundamental, ciertamente, y entonces hay que poder dar esos espacios y poder sobre todo saber que esto no necesariamente se construye solo, no porque le digamos a los equipos, ahora sí trabajan y me sacan resultados, eso se va a dar naturalmente. Los seres humanos necesitamos los espacios para construir esos vínculos de confianza y para poder avanzar entonces en esos logros. Aquí yo quería contarles y plantearles un poquito que justamente en estos equipos multidisciplinarios es muy posible que haya diversidad de estilos de talento y de estilos de pensamiento. Y ahí es donde radica justamente la riqueza
de la diversidad en los equipos multidisciplinarios, justamente en que exista esos distintos estilos de talento. Pero los seres humanos también tenemos la tendencia a interpretar la vida desde mi propia óptica, ¿verdad? Yo veo las cosas desde mis propios lentes y tiendo a veces naturalmente a pensar que todos los demás lo ven igual que yo. Y no necesariamente, en realidad tenemos estilos distintos, talentos distintos. Entonces, en este caso, hay 4 tipos generales, digamos, de talento que es muy valioso si un equipo puede integrar de manera armónica, de manera balanceada, porque entonces las decisiones colectivas van a estar muy equilibradas. Uno de esos estilos somos las personas que tenemos más tendencia o más afinidad por el pensamiento lógico, por ejemplo, el pensamiento matemático, ¿sí? Con una capacidad muy grande para toma de decisiones de A a B, lineales, efectivas. Otro estilo de pensamiento que es afín también es cuando somos personas muy orientadas a la definición de procedimientos, a la organización, la atención al detalle. Este estilo de pensamiento es muy favorable para poder establecer normativas, para ayudar a los equipos a adaptarse a nuevas formas de hacer las cosas. Por otra parte, otros tenemos un estilo de talento tal vez más orientado a la empatía, a ser facilitador, a las interpersonales. Entonces, algunas personas puede hacer que tengamos un talento más orientado a estas competencias. Y por último está otro estilo de talento que agrupa un poco las capacidades para la innovación, para el pensamiento estratégico, para la ideación, etcétera. Entonces, nadie tiene todos los talentos, ¿verdad? Entonces, si bien es cierto, uno puede desarrollar destrezas en cualquier ámbito, sin lugar a dudas, hay algunos espacios de los quehaceres que son más afines a cada uno de nosotros, que nos interesan más, que nos divierten más, que nos dan más energía. Cada uno de nosotros tiene un área que es como más fuerte. Y en los equipos, cuando hay un equilibrio, es muy positivo, porque entonces justamente las cosas que para mí tal vez requerirían mucho esfuerzo, mucho desgaste, para mi colega, pues en realidad son una gran diversión. Y eso es una gran cosa, porque entonces podemos repartirnos en los equipos justamente las tareas de acuerdo a nuestras afinidades, aquello que nos da disfrute, porque uno, idealmente estarán de acuerdo conmigo, que ojalá uno pueda disfrutar el trabajo, ¿cierto? Eso es lo ideal. Lo ideal es poder disfrutar del trabajo, porque considero yo que realmente que la ocupación es una fuente de satisfacción personal también en la vida, ¿cierto? De sentirse uno que está haciendo un aporte valioso. Entonces, tratar de que en nuestros equipos multidisciplinarios, todas las personas sepan que están haciendo un aporte valioso es sumamente importante. Aquí podemos ver un poco cómo se aplica cada uno de estos estilos. También me parece que es relevante poder ver cómo, por ejemplo, la persona que es más de estilo lógico va a ser, como les decía, capaz de resolver problemas de esta manera, muy fuertes con respecto a los temas de números, financieros, etcétera, aspectos técnicos. El estilo que tiene que ver más con orientación al detalle, las normas, estructuración, ¿verdad? Es un enfoque muy pragmático, una capacidad para estructurar proyectos, articular planes, la persona que tiende más a la empatía, ¿verdad? Y esto es importante porque aquí me detengo un momentito, porque el hecho de que hay personas que tienen una afinidad natural hacia ser facilitadores, a conectar con las personas desde el punto de vista, ¿verdad? De escuchar, de ser esta empatía, etcétera. Eso no necesariamente es algo que todo el mundo tiene que vivir al 100%. Es decir, una persona, todos tenemos que ser respetuosos con las demás personas, pero no significa que yo tenga que ser aquella persona que tiene la puerta abierta a la oficina todo el día y que le encanta recibir a la gente, escucharle su vida de milagros y cómo estás. No, no todos tenemos que tener ese gusto. Bueno, yo estudié psicología, a mí me gusta escuchar a las personas y esa es parte de mi línea de trabajo, pero yo estoy clara de que eso no es una obligación que todas las personas tienen que disfrutarlo. No todas las personas lo disfrutamos. Así como yo en lo personal, por mi estilo de talento, hay ciertas otras cosas que yo no disfruto tanto, ¿verdad? Puede ser que lo haga bien, pero eso no significa que lo disfrute.
Lo que queremos es crear equipos balanceados que disfruten su trabajo, porque ese disfrute es en sí mismo energía y motor para avanzar y para avanzar estos procesos de cambio que pueden llegar a ser complejos porque hay que transformar organizaciones completas. Bueno, con mucho gusto yo les voy a compartir estos slides. Pueden igual tomar imágenes en este momento, pero todas las personas que se han inscrito en este webinar van a recibir una copia de estas filminas para que las tengan de referencia si les sirven estas ideas, por supuesto. Entonces aquí, por ejemplo, también tenemos estas habilidades que son muy conocidas, que las ha circulado por años el Foro Económico Mundial, que son estas nuevas habilidades. Esto es otro modelo que nos sirve para pensar, bueno, necesitamos desarrollar otras habilidades y entender la diversidad, porque otra vez, no hay persona que tenga toda la colección de habilidades. En realidad, los seres humanos podemos formar la completud en la diversidad del colectivo, ¿verdad? Porque justamente juntamos los distintos talentos y las distintas habilidades, logramos tenerlas todas. No es que todas las personas tienen que tener todas las habilidades, sino que tenemos que construir equipos que reúnan todas esas habilidades para que en conjunto puedan fortalecerse y puedan avanzar en sus metas. Entonces, este es otro que ahí les queda. Y como les decía, hay distintos modelos de agilidad, de agilismo interesantes. A mí este es uno de los que pues es de muy buena, muy buena reputación y es de los que me parece a mí mejores, ¿verdad? El modelo de SAFe, Scaled Agile. Entonces aquí este grafiquito nos muestra justamente cuál es el ciclo de madurez de un equipo cuando está entrando a trabajar con los procesos de agility, de agilismo, que ya sabemos que es muy importante para poder construir culturas digitales, ¿verdad? Es un marco mental importantísimo y hay que traerlo al plano de los equipos de trabajo, del funcionamiento de los equipos de trabajo. Entonces, aquí nos muestra este ciclo en 3 etapas de madurez. Vamos a hablar de cada una. Entonces, primero, que el primer paso, digámoslo de esta forma, es que el equipo sea ágil. Empezar a integrar la mentalidad de trabajar con los principios de la agilidad dentro del equipo, ¿verdad? Entonces, el equipo ágil es también un equipo multidisciplinario, ¿verdad? Incluso en el marco metodológico se plantea los equipos tienen que ser equipos multidisciplinarios para que puedan ser ágiles. Entonces, y necesitan entonces adaptarse a esta mentalidad de principios de agilismo o de agilidad, que son la descentralización, como les mencionaba anteriormente, ¿verdad? Esto significa que la toma de decisiones, que el poder, que todo el conocimiento no puede estar centralizado en un solo núcleo. Necesita empoderarse, ahí está el segundo tema, empoderarse a los distintos equipos ágiles de la organización, precisamente para permitir y facilitar esa toma de decisiones. ¿Cómo se empodera? Se empodera delegando capacidades, se empodera dando todo el conocimiento y la información necesaria para que los equipos puedan tomar decisiones y acciones en pro del avance en la transformación y en los objetivos en general, el avance de los objetivos que cada equipo se haya propuesto. Y luego le pongo de esta forma el pensamiento de diseño. La capacidad, nuevamente, como mencionaba antes, la capacidad de trabajar más con una mentalidad de aprender, hacer, adaptar, aprender, hacer, adaptar, ¿verdad? En función de prototipos, porque para poder ser ágiles tenemos que poder y aprender de camino, no buscar crear lo perfecto, porque aquí, como dice un dicho muy bien, lo perfecto es enemigo de lo bueno. Lo perfecto, la aspiración a la perfección es enemiga del agilismo, porque lo que necesitamos es ir adaptando de camino en el proceso de construcción. Y bueno, evidentemente los equipos que aspiran a trabajar con agilismo necesitan contar con un marco metodológico. Aquí este es un ejemplo, hay varios, pero es sumamente importante tener un marco metodológico para el cual toda la organización haya sido capacitada, entrenada, etcétera, para poder usar, ¿no? Son procesos de trabajo que tienen que poder ser compartidos por todas las personas. El segundo nivel es el de integrarse a los flujos de valor, ¿verdad? Porque entonces no podemos solo descentralizar y solo empoderar a los equipos y entonces todo queda atomizado y no se logra construir justamente el valor equilibrado que necesitamos para toda la organización. Entonces realmente de lo que se trata es de administrar este equilibrio entre optimizar los resultados del equipo, de los distintos equipos, pero también los resultados integrales de toda la organización, viendo al sistema como un todo,
¿verdad? Esto es realmente una tensión creativa que no se termina de resolver nunca, ¿verdad? No es que se trata de que es imposible resolverla. Lo que se puede hacer es administrarla, ¿verdad? Administrar este equilibrio entre la optimización de los logros de los equipos y del sistema, de la optimización del sistema como un todo. Para eso lo que nos sirve es justamente definir esos flujos de valor muy claramente. Los flujos de valor lo que significa es, ok, ¿cuáles son los resultados que necesitamos ir creando todos en conjunto, ¿verdad? Los resultados agregados de negocio que tenemos que ir creando y que esa información esté muy clara para todo el mundo. Porque entonces ahora sí podemos empoderar a los distintos equipos para ir experimentando y creando, aprendiendo y haciendo soluciones para inyectar esas soluciones hacia esos flujos de valor amplios. Y por supuesto, buscar, aquí ya se va avanzando, esta es la segunda etapa porque viene una vez que ya está un poquito más afianzada la mentalidad del agilismo. Entonces buscamos la sincronía entre los equipos, ¿verdad? Esto es como una especie de baile, ahora que hablamos tanto del tema de saber cómo bailar y detenerse, bueno, esto también tiene que ver un poquito con esta sincronía de saber cuándo inyectar estos resultados de cada uno de los equipos hacia el sistema grande para esos flujos de valor. Y por último tenemos entonces las especializaciones, traer, digamos, los principios del agilismo hacia las distintas áreas de especialización en la organización. Entonces ya podemos empezar a ver cómo la cultura ágil ya se impregna en cada uno de los equipos ya como una realidad también dentro de los equipos de finanzas, de mercadeo, de recursos humanos. Por supuesto, bueno, los equipos de tecnología son los primeros que nos han empezado a hablar y a ayudar a entender estos nuevos modelos de trabajo. Entonces, al final, pues vamos a tener una organización que ya ha incorporado todo esto, inclusive dentro de sus propios procesos gerenciales tradicionales, ¿verdad? No podemos hablar de equipos multidisciplinarios sin mencionar la cabeza de la organización. Ya sabemos, ¿verdad? Definitivamente el rol que tenga la persona que sea gerente general o el CEO, ¿verdad? Es la persona que lidera la organización necesita creer, ser ejemplo, ser modelo e impulsar estos procesos de cambio, ¿verdad? Entonces, en realidad, estamos hablando ahorita de la colaboración y de la multidisciplinariedad entre recursos humanos y tecnología. Ahorita voy a hablar un poquito más de cuál es el rol de recursos humanos específicamente dentro de estos procesos de transformación digital, ¿verdad? Definitivamente está claro que el equipo los que lideran los equipos de tecnología tienen una responsabilidad muy importante, son quienes lideran estos procesos de cambio, pero nada de esto sucede si no hay una persona a la cabeza, desde el punto de vista de la cabeza integralmente de toda la organización que crea en estos procesos y que los impulse, ¿verdad? ¿Y cuáles son las responsabilidades? Bueno, justamente liderar este equipo multidisciplinario que está a la cabeza, establecer esa visión hacia dónde se quiere llegar, asegurar los recursos y la sostenibilidad de estas iniciativas, sin lugar a dudas, y asegurarse que los equipos cuentan con todo ese talento integral necesario. Como mencionábamos, necesita que los equipos puedan contar con todos los recursos de talento necesarios para poder liderar y avanzar esos procesos. Entonces, no podíamos hablar todos estos temas sin mencionar el rol fundamental que tiene la cabeza de la organización. Bueno, ahora sí, entonces voy a compartir algunas ideas sobre cómo se vive y cómo se entiende la transformación digital desde la óptica de los equipos de recursos humanos, que vienen a complementar justamente los procesos y apoyar y aportar en el impulso de los procesos de transformación digital. Los equipos, el área, la gestión de recursos humanos o la gerencia de recursos humanos tiene principalmente tiene que lograr o poder aportar tres cosas esencialmente a una organización. Uno, asegurar la disponibilidad de talento, ¿verdad? Del talento que necesitamos para lograr nuestros objetivos. Dos, asegurar la productividad de esas personas, ¿verdad? Ese crecimiento incremental del capital humano, de esas capacidades para producir valor. Y tercero, construir comunidad, ayudar a construir comunidad dentro de la organización, ¿verdad? Que la organización se sienta que haya sentido de pertenencia, que exista una cultura que haya un buen clima laboral, todos estos son los otros temas. Entonces voy a desglosar un poquito y ver cómo justamente se experimenta la transformación digital en los distintos ámbitos, ¿verdad? Entonces, básicamente, y ahora voy a desglosar en cada uno, pero tenemos
La transformación de la cultura es un ámbito donde el recurso humano tiene un rol importante de liderazgo. La construcción de espacios de trabajo virtuales, que ahora estamos experimentando y ahora estamos en el proceso de crear espacios de trabajo virtuales para poder avanzar, para poder dar continuidad a negocio, pero esto tiene unos componentes que ya vamos a observar en detalle. La ciberseguridad. Los equipos de recursos humanos tenemos un rol importantísimo en asegurar la ciberseguridad y la seguridad de la información en las organizaciones, que es una realidad de las culturas, de la economía digital y de la sociedad del Internet. Es muy, muy importante. Nuevamente, como les decía, la productividad humana, la construcción de habilidades estratégicas, el People Analytics, el análisis de datos en el punto de vista de recursos humanos y la estrategia y los procesos tecnológicos de recursos humanos como tal. Voy uno por uno. Hemos estado hablando bastante de cultura, pero yo quiero que definamos o compartirles cómo yo y cómo entendemos la cultura desde factor humano. La entendemos de esta forma, aquello que somos juntos, ¿verdad? Si, por ejemplo, la personalidad refleja en alguna medida quién soy yo como persona individual, como individuo, mi personalidad refleja quién soy yo, de alguna manera, ¿verdad? Ustedes podrían decir, sí, solo es de esta y esta forma porque, bueno, mi personalidad se los refleja. Bueno, lo mismo, la cultura refleja el carácter y la forma de ser de un colectivo, de un grupo, que puede ser una organización, que puede ser una comunidad, que puede ser un país. La forma de ser de ese grupo está reflejada en su cultura. Entonces la cultura es aquello que somos juntos. Y resulta que uno no puede cambiar si uno no sabe cómo es uno. Incluso a veces cuesta cambiar, inclusive sabiendo cómo uno es, ¿sí o no? A veces le cuesta a uno como persona cambiar. Bueno, pues también el proceso de cambio cultural es prácticamente imposible si no sabemos cómo somos. Entonces, primero necesitamos conocer cómo es nuestra cultura hoy y de entonces determinar justamente cuál es la cultura objetivo, cuáles son esos valores. Aquí les comparto nuestro modelo de análisis de cultura corporativa que sirve para, así es como, digamos, repartimos los ámbitos de investigación para poder entender. La cultura se puede cambiar. Para cambiar lo que se necesita es entenderla y conocerla, y eso se puede hacer a través de investigación cualitativa y cuantitativa. ¿Cómo? Buscando entender cuáles son los valores que nos definen el día de hoy, los valores reales que nos definen el día de hoy, esas creencias compartidas que subyacen a esa especie de inconsciente colectivo que tenemos y que se refleja en nuestros comportamientos. Eso lo entendemos como la cultura simbólica. Después hay todo un campo que tiene que ver con el ambiente físico, que influye mucho, pero no solo el ambiente físico, sino el estilo de comunicación, inclusive los procesos de branding y de mercadeo influyen mucho en crear cultura, en crear sentido de identidad. Lo otro también es la gobernanza desde el punto de vista de recursos humanos, o sea, cuáles son esas políticas y procedimientos que ordenan el comportamiento de las personas, y eso crea cultura también, ¿verdad? Inclusive la estructura de los incentivos crea cultura. Entonces, eso es otro elemento que se analiza para entender cómo somos, ¿verdad? Y por último, por supuesto, los líderes somos los agentes de cambio o agentes del status quo, sí o sí. Entonces, las culturas, las personas en lugares de liderazgo somos quienes moldeamos la cultura. Entonces, dependiendo de cómo sea la red de líderes de una organización, eso va definitivamente a determinar cómo es la cultura de la organización. Entonces, conociendo a los líderes, prácticamente conocemos también la cultura. Entonces, necesitamos conocer nuestra cultura para poder definir nuestra cultura objetivo. Cuando uno hace un plan para hacer un proceso de transformación digital, necesita acompañarlo de identificar cuál es la cultura objetivo para que sea soporte de ese plan y de ese resultado final. Entonces, la transformación cultural es justamente el primer elemento en donde impacta en los equipos de recursos humanos en estos proyectos integrales. El otro es construir espacios de trabajo virtuales, ¿verdad? Por suerte, muchas empresas hemos podido adaptarnos al teletrabajo, a la colaboración virtual, para poder dar continuidad de negocio, para poder administrar el riesgo que ha significado transformarnos tan rápidamente, pero sabemos que eso no necesariamente es un proceso sencillo de hacer. Y mira, ahí está repetida esa lista. Bueno, tenemos 3 elementos aquí. Entonces, por una parte, es una nueva realidad. Ya sabemos que esto no se revierte, pues no necesariamente va a volver a ser todo como era antes, sino que los espacios de colaboración virtual y los espacios híbridos, en donde vamos a tener modelos híbridos, una parte presencial, una
virtual, la parte presencial obviamente en la medida que vaya siendo seguro y con los protocolos del caso. Pero esto implica una nueva realidad y una serie de consideraciones que desde el área de recursos humanos también abordamos muchísimo, como cuáles son las condiciones de trabajo que tienen las personas en su casa, además sabiendo que esto no es solo el trabajo desde la casa, sino la educación desde la casa y que esto impacta muchísimo la cotidianidad de nuestros colaboradores en cuanto a que si tienen niños en edades escolares, colegiales, pues está todo el mundo en la casa compartiendo los mismos, no solo el mismo acceso a internet, los dispositivos, etcétera, sino también pues esta cotidianidad que es algo nuevo para todos nosotros, ¿no? Esto no está funcionando así y nuevamente es un cambio que ha tenido que hacerse rápidamente y requiere bastante esfuerzo, bastante apoyo por parte de los equipos de recursos humanos, apoyo en de distintos puntos de vista, apoyo para que se pueda tener acceso a la tecnología, para que podamos adaptarnos a los nuevos procesos de trabajo e incluso desde el punto de vista psicológico, apoyo emocional para manejar estos cambios que han sido intensos y que sigue siendo un proceso que va un poquito para largo. Sabemos que esto va a durar bastantes meses más todavía, así que es parte, digamos, de la labor que desde los equipos de recursos humanos buscamos liderar, ¿verdad? Y adaptar y ayudar a las personas que lideran sus equipos a poder entonces seguir teniendo liderazgo efectivo, pero desde el punto de vista de las herramientas de colaboración digital, que también cambia en alguna medida, porque no es lo mismo poder liderar mi equipo, que yo puedo ver todos los días, que liderar mi equipo utilizando los medios de comunicación. La tecnología es maravillosa y nos acerca, y nos ha permitido acercarnos con amistades y colaboradores alrededor del mundo, y yo personalmente lo agradezco y lo disfruto mucho, pero también soy consciente de que es un desafío porque no se sustituye 100% la comunicación personal. Entonces, las personas que lideramos equipos necesitamos recibir entrenamiento y apoyo para poder hacer ese trabajo de manera eficaz y segura internamente también. Después, bueno, el tema de ciberseguridad, como les decía, es un tema muy importante también donde el equipo de recursos humanos tiene que hacer unos aportes sumamente relevantes, ¿verdad? Especialmente desde el punto de vista de ayudar a construir una cultura de ciberdefensa. ¿Sí? De conciencia de que los activos digitales hay que cuidarlos y hay que protegerlos y que muchos de los ataques y de las aperturas de riesgo, digamos, de ciberseguridad comienzan justamente por nosotros, por los usuarios, ¿verdad? Eso también lo sabemos. Entonces, desde el equipo de recursos humanos contribuimos a crear los protocolos, que la gente los conozca y los entienda, los protocolos de seguridad y de protección de los activos digitales, cómo funcionan los ataques, cómo prevenir esos ataques, porque sabemos que tienen un costo altísimo, ¿verdad? En las organizaciones, tienen un costo muy importante al grado que puede llegar a incluso amenazar con la destrucción de un negocio si no se atiende suficiente las vulnerabilidades hacia ataques de ciberseguridad. Entonces, los procesos de capacitación también para que las personas que manejan los activos digitales, que ahora somos todos, tengamos conocimiento de cuáles son los posibles ataques que se pueden dar y cómo prevenirlos, e inclusive cómo manejarlos y cómo reportarlos. Y justamente también pues apoyamos en el proceso de diseño de las estructuras de acceso y seguridad para contribuir a que exista un balance de la seguridad con el acceso a la información necesaria para poder trabajar y tomar decisiones. Entonces, en la medida en que los equipos de ciberseguridad y que diseñan protocolos de ciberseguridad son multidisciplinarios, son mucho más ágiles y mucho más efectivos. Y aquí es donde recursos humanos también tiene que desarrollar el expertise sobre la materia en colaboración, por supuesto, con los colegas expertos que son los que nos enseñan y bueno, es un campo muy interesante. Después tenemos el tema de la productividad humana, que básicamente tiene que ver con los sistemas que desarrollamos para evaluar el desempeño, para que las personas puedan aprender constantemente cómo pueden hacer mejor su trabajo, ¿verdad? Lo que no se mide no se puede cambiar, lo que no se mide no se puede mejorar, ya lo sabemos. Y luego también cuáles son los sistemas de incentivos que creamos justamente para ese proceso de evolución, de aprendizaje, de crecimiento, ¿verdad? Entonces, en este momento las tendencias han cambiado muchísimo sobre cómo evaluar el desempeño. Realmente incluso existen empresas, las más de vanguardia en ese tema, que han desaparecido las evaluaciones tradicionales de desempeño
y siguen funcionando, ¿verdad? Existen ejemplos muy interesantes y casos de negocio que se estudian donde sencillamente los esquemas tradicionales de evaluación del desempeño han desaparecido. Y lo que se ha instalado, ¿verdad? Algunas a ese extremo, otras tenemos todavía algunos sistemas, pero con una mentalidad muy distinta, en donde ya no es aquel esquema tradicional de que se evalúa una vez al año, como si los resultados de negocio se dieran una vez al año, no, sino que son más a tiempo, ¿verdad? Más oportunamente en función de los ciclos de negocio a lo largo del año. Son ágiles, por supuesto. Buscamos ahora tener procesos de evaluación del desempeño, de feedback al desempeño que sean adaptados a cada una de las personas, ¿sí? No esos machotes genéricos que aplican para todo el mundo, porque las personas no somos genéricas. Las personas vamos aportando en nuestro desempeño de manera individual, única. Y ahora las tecnologías nos permiten justamente hacer estos modelos one size fits one. Para poder justamente retroalimentar a las personas en tiempo real sobre los resultados que está pudiendo contribuir al modelo de negocio, basándonos en procesos de aprendizaje constante, de fluir, ¿verdad? Nuevamente, flexibilidad, fluidez, todos los principios del agilismo, y por supuesto apoyándonos nuevamente, como mencionaba, en la evidencia de los datos y apalancando con las nuevas tecnologías para hacer uso de los datos para tomar decisiones, ¿verdad? Los datos no son por sí mismos, los datos son para poder tomar buenas decisiones. Y también los modelos de incentivos, de compensación e incentivos se están modernizando muchísimo porque ya sabemos que esto aquí son los principios de la economía conductual que ya se han trasladado muchísimo al diseño de modelos de incentivos, porque sabemos que los incentivos monetarios son cada vez menos efectivos y eficaces, ¿verdad? Entonces tenemos que tener muy buenas estructuras salariales y eso tiene que responder a unos principios estratégicos que ya sabemos cuáles son, pero también tenemos que tomar en cuenta el salario emocional y sabemos que justamente el salario emocional tiene un efecto importantísimo en crear motivación y esta aceleración de la productividad. Desarrollo de habilidades estratégicas para la transformación. Les quiero mencionar 3 habilidades que son fundamentales justamente para los procesos de transformación, que son el liderazgo, la colaboración y la adaptación y resiliencia, que las pongo como en un solo paquete, digamos. Entonces, con respecto al liderazgo, ¿cuál liderazgo? A mí me gusta plantear que el liderazgo que más funciona en estos momentos es el liderazgo que se aborda desde el pensamiento sistémico, es decir, pensarnos como sistemas, y es justamente ese liderazgo sistémico en donde existen algunas personas, las personas que lideran, que son especie como de nodos de habilitación del sistema, y entonces, pero estamos todos conectados, todos dentro de un sistema, y cada persona que lidera entonces necesita preguntarse, ok, ¿yo qué le estoy introduciendo a ese sistema? ¿Yo qué le inyecto a ese sistema? ¿Verdad? Porque las organizaciones somos sistemas complejos, abiertos. Esos son los tipos de sistema que somos. Y las personas que lideramos somos justamente articuladores de esos flujos de información y de relaciones y de vínculos, ¿verdad? Y eso es otro tema importante sobre el liderazgo que quiero compartirles. El liderazgo es una relación, más que una cosa que se tiene, es una cosa que se ejerce y que se ejerce en relación. Voy a acelerar un poquito para poder dejar el espacio para las preguntas que quiero tener. Colaboración, lo he estado conversando, evidentemente es la esencia del poder avanzar en los equipos. No necesariamente es fácil, no necesariamente se hace solo. Esto muchas veces hay que ayudarle a los equipos a poder tener procesos de colaboración fluidos, ¿verdad? De contar con la información necesaria, con las plataformas de colaboración correctas, pero además darle incentivos a los equipos para colaborar, ¿verdad? Porque la gente tiene que querer colaborar, si no es muy difícil. Luego, adaptación y resiliencia, que me gusta hacer el paralelo con los sistemas ecológicos porque así pasa, ¿verdad? Un poco nos está tocando adaptarnos a unas circunstancias impuestas un poco por un fenómeno natural, y los seres humanos somos capaces de adaptarnos, ¿verdad? Somos capaces de adaptarnos, así es como los sistemas naturales, ¿verdad? Se adaptan justamente ante los cambios. Son procesos que a veces requieren tiempo, pero en esto los seres humanos hemos demostrado ser sumamente capaces de adaptarnos y de evolucionar, y estoy segura de que lo vamos a hacer en estos momentos también. Les mencionaba el People Analytics. En recursos humanos también estamos ya avanzados en seguir tomando decisiones sobre la base de
los datos, tenemos que ser todavía más sofisticados, tener más capacidades para hacer business intelligence enfocado en capital humano, poder construir mapas dinámicos de nuestro talento, quién tiene cuáles capacidades para poder hacer mejores decisiones de reclutamiento y selección, tomar mejores decisiones sobre justamente el desempeño de nuestras fuerzas laborales y la planificación de corto y largo plazo de las fuerzas laborales sobre la base de la ciencia de los datos. Y aquí, ya casi cerrando, para poder abrir a preguntas, les comparto un poco como la visión de la gestión estratégica de recursos humanos y justamente cuáles son los niveles de tecnología que se necesita implementar para poder acelerar los resultados de los equipos de recursos humanos. Entonces, tenemos la capa estratégica, que es la creación de la estrategia corporativa. Ya sabemos que las organizaciones tienen su estrategia, saben para dónde van. Y a ello le sumamos la estrategia de capital humano, ¿verdad? Que es cuáles son los objetivos con los que tiene que aportar el equipo de recursos humanos a la construcción de esa estrategia, que tiene que ver con la cultura objetivo que queremos lograr, cuáles son esas competencias estratégicas que necesita tener la organización para lograr esos objetivos. Y luego en el plano de la ejecución tenemos los procesos gerenciales de recursos humanos. Y aquí es donde las tecnologías también han venido a acelerar los resultados de los equipos, ¿verdad? Con los sistemas de gestión de procesos, como los HRM, Human Resources. Está en la nube, porque todo, bueno, ya para ir abriendo espacio a preguntas, me encanta esta cita de esta autora norteamericana, Margaret Mead: nunca dejes que un pequeño grupo de ciudadanos considerados, nunca dudes de que un pequeño grupo de ciudadanos considerados puede cambiar el mundo. Verdaderamente es lo único que lo ha logrado. Entonces, no dudemos de lo que puede hacer un pequeño equipo multidisciplinario a la hora de movilizar una transformación tan de fondo como lo es la transformación digital. De hecho, es lo único que siempre lo ha logrado. Así que bueno, con ese mensaje quiero agradecerles muchísimo y abrir el espacio a algunas preguntas. Bárbara, si querés, me puedes, vamos a ver, me puedes leer las preguntas si querés, porque veo que hay varias, pero Hay si un querés montón. me las... Sí, ya veo. Y luego, con mucho gusto las podemos consolidar y nos encargamos si no nos diera tiempo, porque ya veo que tenemos como 10 minutos, pero dale, dámelas para poder tratar de avanzar con Ok, todas. bueno, vamos a ver. Acá, bueno, buenos días. ¿Cuál sería su recomendación sobre los equipos de trabajo interdisciplinarios cuando la persona que coordina tiene celos profesionales y ve a las demás personas como amenazas para su puesto? Al mismo tiempo, la persona coordinadora controla las tomas de decisiones y limita las nuevas iniciativas, ya que pueden alterar su zona de control. Esa persona es profesional en psicología. Gracias. Ok, sí. Bueno, en el contexto descrito definitivamente sería muy difícil el verdadero trabajo multidisciplinario, ¿verdad? Una cosa es que personas de distintas disciplinas se sienten en la mesa y otras que produzcan valor juntas, ¿cierto? Entonces sí, habría que, ahí la palabra clave que me surge es confianza. Ciertamente habría que trabajar en la confianza entre esas personas que lideran ese equipo, y nuevamente se me viene a la cabeza el rol de la gerencia general o de la persona que sea quien movilice estos esfuerzos, porque ciertamente esa confianza tiene que venir desde arriba y esa construcción, ¿no?, de armonía en los equipos tiene que venir desde arriba. Entonces yo, pues mi recomendación y mi consejo sería ahí, pues toca tener las conversaciones difíciles, ojalá con respeto, ojalá con la buena fe de que lo que se quiere es el bien común de todo el equipo, pero va a haber que hablar de las cosas difíciles, porque si no va a ser muy difícil avanzar. Exacto. Ok. Contame otra más. Dice, ok, vamos a ver. Buenos días. De su experiencia, ¿cuánto tiempo puede tomar implementar una cultura ágil en una organización mediana de unas 150 personas que estaban acostumbradas a trabajar de una forma muy tradicional, en sitio y por jerarquías?
Desafortunadamente es muy difícil una respuesta única, ¿cierto? Porque cada organización tiene, digamos, realidades muy distintas, independientemente si es grande, mediana o pequeña. En realidad depende mucho, en parte, del modelo de negocio, de la cultura que rodea el negocio, de la industria en la que está inmersa y también de la mentalidad que tienen sus líderes. Si sus líderes están sumamente convencidos de ese cambio y crean las condiciones para que el cambio sea algo aspiracional, lindísimo y toda la gente compra esa idea, pues en realidad podría darse bastante rápido, no sé, en proceso de unos cuantos meses, un año, un poquito más que eso. Tenemos que saber que estos procesos no pasan en 2 semanas, ¿verdad? Hay que Ujú. planearlos así en términos de varios meses, pero dependerá muchísimo de las condiciones internas, ¿verdad? Endógenas y exógenas, porque eso va a contribuir o no, digamos, pero sin la convicción y sin el compromiso de los liderazgos y este interés de trabajar de forma multidisciplinaria, definitivamente se va a hacer un poquito más largo el De proceso. acuerdo. Ok, tenemos otra consultita. Esta pregunta está bastante interesante. Dice, buenos días, gracias por esta presentación tan interesante. ¿Cómo podemos empoderar la capacidad de retención de talento, descubrir su potencial, curiosidad, agilidad, proactividad en un proceso de transformación digital? Ujú. Bueno, muy bien. Yo he visto que en realidad las personas estamos nos llama mucho la atención y nos motiva muchísimo el trabajar en organizaciones que quieren lograr cosas extraordinarias, que buscan y están comprometidas con un propósito, además, un propósito relevante. Entonces, es trabajar en cuál es el propósito, el para qué hacemos las cosas, es un factor de atracción de talento muy, muy importante. Y también ya sabemos que las personas, en realidad, mucho de lo que hace que la persona vaya a un equipo a trabajar y se quiera quedar trabajando en ese equipo es justamente el poder aprender de sus líderes, ¿verdad? Ya sabemos que incluso las jefaturas, ¿verdad? Mi jefe puede hacer que yo me quiera quedar o que yo me quiera ir de un trabajo y eso está más que estudiado. Entonces, esos factores, digamos, de tener claridad de cuál es el propósito por el cual estamos haciendo las cosas, tener buenos sistemas de trabajo, querer colaborar. Y esto no significa necesariamente que esto hay que tener todo lo más caro. Se va teniendo lo que se va pudiendo y hacemos lo que podemos con lo que tenemos. Pero el espíritu humano de querer hacer lo mejor que podamos juntos, eso no tiene precio. Entonces, justamente cuando hay eso, he podido observar con mi experiencia que las organizaciones pueden atraer gente súper buena y mantenerla motivada y todos avanzando juntos en los procesos de objetivos que sean los que sea que tiene cada quien. Ok, acá tenemos otra preguntita. Dice, excelente presentación. Gracias. Tengo dos preguntas. Ok, te voy a hacer la primera. Ujú. En la cultura digital, donde has dicho que las decisiones deben tomarse con base a la gestión de datos, ¿cómo iniciar un proceso de exploración, descubrimiento de los datos que tengo en mi compañía, dado que son distintos sistemas de TI ya maduros pero no consolidados? Claro. Bueno, ahí definitivamente se necesita el apoyo de las personas expertas en Business Intelligence, ¿verdad? Que son las personas que se especializan justamente en mapear cuáles son los datos necesarios para la toma de decisiones de negocio y cuáles son las fuentes de esos datos actualmente, ¿verdad? Y poder entonces hacer un proceso de identificación y mapeo del estado de la situación, digámoslo así, y poder entonces ayudarnos a todos los demás que formamos parte del equipo multidisciplinario a aportar y a tomar decisiones acorde a lo que se quiera construir en términos de los sistemas de información de la organización. Pero sí, nuevamente, se necesita la experticia de las personas que entienden de los diseños de inteligencia de negocio y esto es un conocimiento y una especialidad específica que cruza el campo tecnológico y donde los equipos de recursos humanos podemos aportar mucho también, pero es una expertise específica. Ujú. La otra pregunta, tenemos muchísimas preguntas. Vamos a Después hay que ir vamos a escogiendo. contestarlas todas en un correo y las mandamos y las compartimos. Si yo esta tarde Exacto. me puedo sentar y como les vamos a mandar las filminas, podemos también justamente con mucho gusto responder ese Ujú. Q&A y que todo el mundo tenga las respuestas. No nos vamos a dejar con esas preguntas pendientes, no se preocupen. Exacto. Acá están preguntando sobre qué herramientas o software podrías recomendar para medir People Analytics. Bueno, eso es un campo bastante joven de momento, entonces en realidad se trata solo de un tipo de herramienta como tal, sino de la capacidad de utilizar la ciencia de datos y la construcción de fuentes de datos relevantes para tomar esas decisiones. Entonces,
no lo pensaría, mi recomendación sería no pensarlo tanto desde cuál tecnología, porque existen varias tecnologías y distintos tipos de tecnologías para ciencia de datos, sino cuáles son los datos que yo necesito tener para poder analizarlos y tomar decisiones. Eso es lo más importante. Entonces, desde el punto de vista de capital humano, ¿con cuáles datos yo quiero poder trabajar? ¿Verdad? Y después existen distintas tecnologías y para eso hay que buscar a los compañeros de tecnología, porque ellos son los que entienden cuáles son las mejores tecnologías para hacer ciencia de datos y para hacer los dashboards dinámicos y todas estas cosas que los usuarios necesitamos que nos den lo más facilito posible, ¿verdad? Entonces los equipos de recursos humanos no nos compliquemos con los temas tecnológicos, para eso están los colegas de tecnología. Nosotros lo que tenemos que poder decirles a ellos es cuáles son los datos con los que nosotros necesitamos tomar decisiones y básicamente eso es el People Analytics. Ok. Otra preguntita más. Vos me decís como cuántas preguntas podríamos... No, lo que usted manda es su tiempo, así que yo por mí me quedo aquí, así que, pero sé que tenemos el otro panel sobre ciberseguridad, entonces creo que podemos durar unos 5 o 6 minutos más, si te parece, y luego si quedan, Perfecto. igualmente vamos a responderlas todas por escrito, porque me parece que esto es un tema muy relevante, tenemos que darle espacio, entonces vamos a mandar este Q&A con mis respuestas por escrito en un correo que se va directo al correo de todas las personas que se registraron. Perfecto, ok. Entonces vamos con otra pregunta. Dice, em, trabajo en una empresa de tecnología. La dirección tiene una visión más tradicionalista y ha descuidado el tema de recursos humanos. Es un tema no trabajado. Yo tengo años, pero no he conseguido respuesta en proponer ideas. ¿Cuál sería la mejor manera de contagiar un espíritu a la dirección, un mejor espíritu a la dirección? ¿O no hay esperanza? Pienso que sí, el tema es que se está adquiriendo más conciencia recientemente de que de la gerencia de recursos humanos es gerencia de negocios, gerencia de capital humano es gerencia de negocios y se administra un capital de una manera similar o igual a la que la gerencia financiera administra capital financiero. Sí, en realmente esto hay que poder argumentar el caso de negocio en el sentido de que el costo de oportunidad que significa para un negocio no atender adecuadamente la gerencia de capital humano es parecido al no tener un gerente financiero, ¿verdad? Se están haciendo las cosas de una manera probablemente intuitiva, yo no sé, sin una estructura profesional, probablemente en incumplimiento de una serie de normas y de prácticas, desde legales hasta de mejores prácticas. Si no tenés un gerente financiero, sí, vas a estar haciendo las cosas, ¿verdad? Supongo que a lo mejor que puedas, pero bueno, es exactamente lo mismo con el equipo y un área de recursos humanos. Si no se tiene una óptica profesionalizada de esa parte del negocio, de ese manejo de negocio, no se puede crear valor. Y lo otro es que en el contexto de las economías digitales, básicamente existen tres activos. En este momento, en las economías digitales, hay tres activos productivos que son los más importantes para construir valor. Y cuando digo construir valor es crear flujos, o sea, crear ingresos, ¿verdad? Hay tres activos con los que uno crea ingresos. Datos, energía, porque sin energía no hay datos, ¿sí? Datos, energía y capital humano, porque los datos solos tampoco nos sirven tanto. Los datos nos sirven para tomar decisiones y tomar acción. Entonces, datos, energía y capital humano son los tres activos esenciales en las economías digitales. Hay otros activos que son muy importantes, sin duda alguna, para producir bienes y servicios en los distintos sectores, pero sin esos tres, en las economías digitales no se crea valor. Entonces, si no tenés profesionalizada el área que logra contribuir en la buena gerencia del capital humano, estás con uno de esos tambaleándose. Ok, otra preguntita más. Dice, en este proceso de pandemia, ¿cómo articular efectivamente las generaciones? Diversidad de edades con la nueva era de la tecnología. Buenísima pregunta, gracias. Es un tema interesantísimo, tiene que ver con cultura, así que muy brevemente, porque daría para un webinar entero, pero soy del criterio de que las generaciones tenemos códigos culturales también, compartimos una cultura entre generaciones, ¿verdad? Y entonces todas las organizaciones en este momento somos organizaciones multiculturales, ¿sí? Reunimos una diversidad de personas que digamos que se piensan y que pertenecen a cultura, por lo menos por las capas generacionales. Entonces hay todas unas técnicas enfocadas en manejar organizaciones multiculturales. Es un tema para mí apasionante, es desafiante, obviamente,
pasa mucho por construir confianza, pero tal vez la clave para dejarla, por lo menos con una cosa que es muy relevante, es justamente poder visibilizar los valores donde conectamos. ¿Cuáles son los valores que nos conectan? Hay algunos, por distintos que seamos las distintas generaciones, sí hay algunos, hay valores que son común denominador. Trabajar esos valores, dar un fuerte sentido de pertenencia a raíz de esos valores, y eso ayuda a movilizar. Por supuesto, la convicción de los líderes es fundamental. Perfecto, Sol, muchísimas gracias. Yo diría que tal vez podríamos abarcar 2 preguntitas más. Entonces, la siguiente sería, muchísimas gracias por tu presentación. Mi pregunta es, ¿todo lo que tiene que ver con recursos humanos tiene futuro a mediano plazo? En un entorno donde todo se ve automatizado y todo lo que tiene que ver, todo tiene que ver con la tecnología artificial. Disculpa, porque en realidad tampoco entendí la pregunta. Dice, mi pregunta es, ¿todo lo que tiene que ver con recursos humanos tiene futuro a mediano plazo? En un entorno en donde todo se va automatizando y todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial implementando. Claro, me imagino que la pregunta va por el tema de que cómo hacemos cuando estamos automatizando casi todos los procesos productivos, qué pasa con las personas, ¿verdad? Ahí a mediano plazo. Entonces, aquí es donde se convierte en esencial el proceso de transformación de capacidades. Y las organizaciones necesitamos tomar conciencia de que tenemos que convertirnos también en centros de formación. No podemos delegarle 100% el desarrollo de capacidades al sector académico, al sector educativo. Tenemos que ser socios del sector educativo y tenemos que tener internamente capacidades para transformar las capacidades de nuestra gente. Eso es para la continuidad de nuestro negocio, para que sobreviva nuestro negocio, porque si bien es cierto, hay muchos procesos que se van a automatizar, no va a ser el 100% los procesos que se va a sustituir, ni con las tecnologías de automatización robótica, ni con, es decir, mucho se va a sustituir, pero no todo. Hay un montón de cosas que solo las personas vamos a poder seguir haciendo y tenemos que seguir desarrollando capacidades en esa línea, precisamente para ir reconfigurando nuestros modelos de negocio hacia la optimización de la combinación tecnología, aporte del capital humano. Y una última preguntita que también está un poquito relacionada con este tema de inteligencia artificial. Dice, ¿qué opinión tiene de las herramientas que combina inteligencia artificial para medir motivación, comportamientos y cultura organizacional? Me parece interesante todo el tema de la inteligencia artificial, es apasionante y de verdad las posibilidades que nos ofrece son interesantísimas. Hay temas que tienen que ver con la ética, ¿verdad? La ética y la bioética de cómo la aplicación de la inteligencia artificial al estudio del ser humano, cuáles son los límites que debería tener, etcétera. Más hay consideraciones legales, laborales también, ¿verdad? Pero en general, teniendo consideraciones legales y éticas en el uso de la inteligencia artificial para estudiar las poblaciones, a mí me parece que ofrece unas posibilidades enormes, sobre todo porque puede acelerar muchísimo la toma de conciencia sobre mi gente, conocer mucho mejor a mi gente en tiempo real, sobre todo si mi gente es mucha, si es una población muy grande. Si es una población pequeña, pues todavía lo puedo hacer de manera analógica, digamos. Con poblaciones medianas, puede ser que las tecnologías digitales tradicionales me sirven más, pero ya con escalas grandes definitivamente es necesaria los procesos de inteligencia artificial que me permiten conocer a mi gente en tiempo real, ¿verdad? Justamente. Pero luego el diseño de estos temas ciertamente tiene que ver, aquí volviendo al tema multidisciplinario, tiene que tener una óptica también desde el punto de vista ético y también desde el punto de vista legal. Perfecto, Sol, muchísimas gracias, de verdad. Tenemos, bueno, todas las personas te han estado felicitando por esta excelente conferencia. Tenemos personas desde Guatemala, República Dominicana, Panamá. De verdad que hemos tenido un alcance regional bastante importante. Muchas gracias, de verdad. Resaltar la felicitación de nuestros asistentes. Ha sido una presentación increíble. Esta presentación está siendo grabada y se va a publicar en nuestro canal de YouTube para que ustedes tengan acceso a ella. Y bueno, por tema de tiempo no podemos seguir, quedaron bastantes preguntas sin responder, pero prometemos que se las vamos a hacer llegar. Y Sol, de verdad, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes, de verdad, sí, vamos a mandar respuesta a todos, porque las preguntas son enriquecedoras para todo el mundo. Entonces vamos a hacer una lista de Q&A por escrito, les compartimos estos slides para que puedan tenerlos de referencia y muchas gracias por la invitación, de verdad, que pasen todos muy buen día. Acompáñenos en el panel que sigue, que es el de ciberseguridad, que está aquí. Sí. Bueno. Pusieron por acá, tenía tanto tiempo de no ver a alguien con tanto conocimiento, yo pienso exactamente lo mismo.
Entonces, de lo que me compete, de lo que yo aporto, sí. De las otras cosas, no tanto, pero con mucha anuencia de aprender. a las personas Gracias. que ya están saliendo, nada más recordarles que se aplica una encuesta de satisfacción al finalizar el evento, se levanta una ventanita emergente para que, ¿verdad? Por favor, nos ayuden a completarla, y si desean alguna reunión de negocios con Factor Humano y Grupo Babel, ahí mismo nos la pueden solicitar y nosotros con muchísimo gusto les estaremos atendiendo. Muchísimas Muchísimas gracias. gracias. Que Nos pasen vemos muy bien. ahorita. Éxito en sus proyectos. Así es, ya nos vemos. Gracias. Chao. Adiós. Salgo y entro al otro, ¿verdad? ¿Cómo es? Sí, si gusta Ok. sale. ¿O es este mismo? ¿Me quedo aquí? ¿Cómo es? No, es otro. Tienes Es que otro, registrar ¿verdad? en la otra Ok. charla. Voy. Ya me voy a registrar. ¿Me la pasa en el chat, porfa? Ya se la paso, sí. Listo. Gracias. A Adiós. vos.